E iniciamos. Los contenidos que estamos desarrollando, que iniciamos el sábado pasado, que hablamos, bueno, el sábado antepasado, antes del feriado, que hablamos de sociedad del riesgo, son contenidos de tipo práctico asociados a todo lo que es la sociología ambiental. Entonces, el día de hoy queremos estar conociendo un poco cuáles son los factores ambientales que afectan, que inciden tanto en la calidad de vida como en la salud humana. Estos factores ambientales se empiezan a estudiar, se empiezan a definir desde la Organización Mundial de la Salud y se estudian cuáles son estos factores que inciden en el ser humano, en su calidad de vida y sobre todo inciden también en su bienestar desde la visión de la salud. Estos factores se estudian a nivel global, es decir, aquellos que afectan a todas las poblaciones en todo el mundo. Da igual que uno pueda vivir en Rusia, en Paraguay o en la India o en un país de África, estos factores que se consideran de tipo global afectan a todos los seres humanos que viven a lo largo del mundo. Después tenemos factores ambientales que afectan más por regiones. ¿Por qué hay ciertos factores que afectan más por regiones? Porque están muy asociados al clima, a las condiciones de viento, también a las condiciones antrópicas, qué actividades económicas, cómo son los procesos ambientales en las regiones. Y nosotros vamos a estudiar los factores ambientales que afectan a la región Latinoamérica y el Caribe. Van a ser diferentes los factores regionales que afectan a Europa, que tiene un clima distinto, tiene una organización social distinta, los que afectan a África también son distintos. Y finalmente tenemos los factores ambientales de carácter local. Los que son de carácter local son aquellos que inciden en un lugar específico, es decir, podemos considerar un factor local el que afecta a un país, o el que afecta a una ciudad o a un municipio. Y los factores locales principalmente afectan a recursos naturales que luego inciden en la población que eh, son específicos de un lugar. En realidad, si hay un incendio forestal, no es que en la ciudad el humo sea más tóxico. Lo que pasa es que cuando yo tengo un incendio forestal, se liberan cierto material particulado, se liberan ciertos compuestos químicos, sobre todo dióxido de carbono, producto de la combustión de material orgánico. Ese humo que se me genera, que está generando una contaminación del aire, se moviliza con el viento. Es decir, tenemos algo en estado gaseoso, lo que es estado gaseoso es mucho más móvil en el aire y se moviliza. Cuando llega este humo a la ciudad, tiene la misma toxicidad que cuando se generó en el foco de incendio, en una ciudad. Pero ¿qué pasa en la ciudad? En la ciudad acontece que yo ya tengo otros contaminantes que están presentes en el aire. Pueden ser producto de la combustión de los combustibles fósiles de los vehículos, o si hay alguna industria, o propiamente dicha de la dinámica de la contaminación del aire que hay en una ciudad. Smog fotoquímico, lluvia ácida, contaminaciones por fuentes móviles. Entonces, todo el humo viene a colaborar con estos compuestos que yo ya tengo en el aire, entonces se intensifica justamente lo que se refiere a ese aire enrarecido o ese aire contaminado que tenemos en las ciudades. Justamente eso es un factor regional que vamos a estar también conociendo y hablando el día de hoy. Entonces, un poco de eso es lo que me estuviste consultando. Sofi, vamos a estar hablando, vamos a estar conociendo estos factores a escala global, a escala regional y a escala local. Cuando hablamos de la escala global, como estuvimos diciendo al inicio, son aquellos que inciden en todo el mundo. Todas las poblaciones están en contacto, están sometidas a estos factores ambientales que los conocemos como de escala global. El primer factor ambiental que va a incidir en la calidad de vida a escala global es la presión poblacional. Cuando hablamos de la presión poblacional, hablamos del aumento demográfico. Cada vez tenemos un mayor aumento de la población
Pero también la presión poblacional incluye los cambios irregulares. Esos cambios irregulares que nos muestran que hay mayor aumento en zonas que muchas veces son más pobres. Y hay también dinámicas de migración, de movimiento de la población de áreas rurales hacia áreas urbanas, sobre todo en busca de mejores oportunidades laborales, en busca de también mejores servicios, mejor educación, mejor salud. Entonces la presión poblacional, además del aumento del número de personas, nos indica que hay cambios irregulares. No crecemos igual en todos los lugares, normalmente en zonas más pobres, en donde tampoco hay mucho acceso a la planificación familiar. Ahí también hay mayor crecimiento poblacional. Y esto se empieza a ver, sobre todo como estuvimos hablando en los últimos encuentros de algunos datos históricos, el mayor aumento de la población se viene dando desde la mitad del siglo XX, desde el año 1950, en el cual van a ocurrir dos importantes sucesos. Uno de ellos es la comercialización de uso farmacéutico de los antibióticos. Los antibióticos ya se descubren a finales de 1910, 1920, se hacen los estudios de los antibióticos, pero la comercialización, la disponibilidad farmacéutica empieza a partir de 1950. Entonces es casi, diríamos que hasta milagroso, incide muchísimo en el crecimiento poblacional, porque muchas personas que anteriormente no sobrevivían, podríamos decir, a una simple infección, ahora con este importante descubrimiento que es el uso de los antibióticos, sí consiguen sobrevivir. Y el otro factor que incide muchísimo en el crecimiento de la población tiene que ver con el respeto a la vida después de lo que el ser humano vivió en la Segunda Guerra Mundial o en las dos guerras mundiales que tuvo y con la Declaración de los Derechos Humanos. El ser humano empieza a darle mayor cuidado, mayor atención a la vida. Entonces esas personas que anteriormente no tenían las mismas expectativas de vida, empiezan a ver que estas con el cuidado que van recibiendo empieza a prolongarse. Nosotros hoy en día, bueno, en realidad para el año 2014 teníamos 6.400 millones de habitantes en todo el planeta Tierra, con un crecimiento promedio de 78 millones de personas al año. Se estima que con esta tasa de crecimiento para el año 2025, de ahora en 3 años, tendríamos 7.900 millones de habitantes y para el año 2050 tendríamos 9.000 millones de habitantes. Este crecimiento bastante importante que se va viviendo de la población incide directamente en el uso que le está dando la población a los recursos naturales, porque necesitamos de los recursos naturales para poder vivir, para poder alimentarnos, para poder tener territorio, para poder tener salud. Incide en cómo está la población, cómo se usan los recursos naturales y también en cómo está el ambiente que nos rodea. Hoy en día, como estuvimos hablando, esta presión se ve muchísimo en la migración de zonas rurales a zonas urbanas. El 47% de la población hoy en día vive ya en zonas urbanas y este rápido crecimiento urbano, sobre todo, vemos en países que están en vías de desarrollo. Y es aquí en donde en América Latina se vivencia muchísimo esta realidad. Las personas que viven en zonas rurales, que tienen economías más colapsadas, hay falta de infraestructura, faltan ciertos servicios básicos, empiezan a migrar de zonas rurales a zonas urbanas, como estuvimos mencionando al inicio, buscando esas mejores oportunidades de vida. Entonces, ese es el primer factor de escala global que afecta a todas las poblaciones. Presiones poblacionales se viven en todos los países que están presentes en el mundo hoy en día. En algunos se viven más, en otros se viven menos, pero en todos se puede vivenciar este factor ambiental que se conoce como presión poblacional.
Esto también influye muchísimo en una condición que es la pobreza. La pobreza tiene múltiples definiciones, es más, hoy en día se habla del concepto sociológico de la construcción social de la pobreza, es decir, no existe una única pobreza, existen pobrezas de acuerdo a cómo las personas las definen. Lo que sí, hasta ahora sí ya se definió y ya es igual para todo el mundo, la pobreza extrema. Esto sí es una definición que se cumple en cualquier lugar del mundo y una persona está en pobreza extrema cuando tiene un ingreso inferior a $1 al día. Es decir, para vivir, para comer, para tener un techo y para tener salud, esa persona tiene menos de $1 al día, que no satisface sus necesidades de alimentación y se cree, según el último dato que llevó adelante las Naciones Unidas en el 2021, que 1.000 millones de personas al día no satisfacen sus necesidades de alimentación. Viven en condiciones de desnutrición o tienen que alimentarse de la basura para poder cubrir sus necesidades. Ahora, este sí es un concepto de pobreza que la tenemos definida a nivel mundial. Las demás pobrezas, como se llaman, son pobrezas construidas. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo decir, bueno, tal persona es pobre porque no tiene un auto para movilizarse. Es una construcción en la cual yo defino que mi concepto de pobreza es que una persona no tiene un móvil, un automóvil para poder movilizarse. Pero ese no es un concepto universal de pobreza. O las personas que tienen muchísimo más poder adquisitivo podrían decir, no, una persona es pobre porque no tiene una mansión en la que vive. Y va a ser una construcción de pobreza de las personas desde la visión de esa persona. Eso es lo que normalmente llamamos los conceptos construidos o la construcción social de la pobreza. Existen múltiples definiciones de pobreza en la que sí coincidimos todos es la pobreza extrema, que es lo mismo en África, en India, en China o en Paraguay. Todas las personas que viven con menos de $1 al día se encuentran en condiciones de extrema pobreza. Luego tenemos el factor conocido también de carácter global del cambio climático. El cambio climático tan controversial, seguramente ustedes ya hablaron en otras asignaturas, algunos están a favor, otros en contra, unos dicen que existen, otros dicen que no. Tal es así que la Organización Mundial de la Salud habla que sí existe un fenómeno a escala global conocido con el nombre de cambio climático. Para el concepto de acción que afecta a la calidad de vida, que es el cambio climático, es el resultado de todo ese crecimiento demográfico que conlleva aumentar el uso energético. Entonces, cada vez se usa más biomasa y se usan más combustibles fósiles también. Este uso altera, como altera la composición del aire, altera también el régimen del clima, altera cómo se comporta el clima, altera dinámicas como la precipitación, la evapotranspiración de los vegetales, altera las temperaturas y todos estos fenómenos que se ven alterados por las actividades que lleva adelante el ser humano se engloban en esta condición que llamamos cambio climático. Los cambios en la Tierra, los cambios en el clima ocurrieron siempre. Si no, no conoceríamos cómo en algún momento existió la era de hielo, la edad de hielo, y luego vino un gran momento de calor y varios cambios que se fueron dando en el planeta. Lo que está ocurriendo ahora es que este cambio o estos cambios que suelen ocurrir en edades geológicas, es decir, de manera lenta
y en mucho tiempo se están acelerando. Esa es la dinámica actual del cambio climático. La aceleración de estas dinámicas de cambios en temperatura, en precipitación, que trae consigo fenómenos no conocidos anteriormente, de sequías, de inundaciones, justamente producto de las actividades que lleva adelante el ser humano. Y por supuesto que esto incide en su calidad de vida e incide en su salud. Hay momentos de inundaciones, de sequías, de elevadas temperaturas o temperaturas muy frías que van a estar afectando calidad de vida de nuestra población. Entonces, nuestro segundo factor a escala global es el cambio climático. Nuestro tercer factor a escala global, hoy en día considerado por la Organización Mundial de la Salud, son las enfermedades transmitidas por el agua. Estos factores también están muy relacionados con los cambios climáticos. ¿Por qué? Porque cuando hay un cambio en el ciclo hidrológico, cuando hay más precipitación o cuando hay más sequía, también pueden haber cambios en la dinámica de las enfermedades que se transmiten por el agua. Pueden desarrollarse ciertos protozoarios que contaminan el agua potable, se desarrollan ciertas bacterias, cuando hace cierto calor pueden proliferar estos microorganismos y cuando no hay una buena higiene, transmitir a la población y causar las famosas enfermedades diarreicas asociadas con el consumo de agua potable contaminada. Se considera que este es un factor ambiental a escala global porque se ven estas dinámicas de enfermedades transmitidas por el agua en todo el mundo. El agua es un recurso natural de gran importancia que en todo el mundo se ve afectado cuando hay un foco de contaminación cercano, y uno de los que más se resienten cuando entra en contacto con agua contaminada es, por supuesto, el ser humano. Somos nosotros. Y también es otro factor ambiental de escala global las enfermedades transmitidas por vectores. Hoy en día, muchos patógenos que se transmiten por vectores nos llegan a nosotros los seres humanos y crean condiciones de epidemias y pandemias, como es el caso de lo que fue lo que sigue siendo el dengue, chikungunya, varias enfermedades que involucran a la presencia de vectores. ¿Por qué hoy en día estamos viendo con mayor intensidad estas enfermedades transmitidas por vectores? Porque nuevamente las actividades que lleva adelante el ser humano, principalmente el cambio de uso de suelo, dinámicas de deforestación, tala de árboles, eliminación de cobertura vegetal, sea bosque o sea pradera, cuando se eliminan, ¿para qué? Para hacer un cambio en el uso, para hacer agricultura o para extraer madera con finalidad comercial, se empiezan a destruir los hábitats de estos vectores. Mosquito. El mosquito originalmente vive en el bosque. Cuando el mosquito ya no encuentra un bosque donde vivir, empieza a buscar para su casa, así mismo. Y es así que llega a las ciudades, llega a zonas más pobladas y empieza a colonizar. Y el mosquito, sobre todo el Aedes aegypti, es un vector de varias enfermedades patógenas que en sus estadios de vida se albergan en el mosquito y pueden pasar al ser humano. Estos vectores normalmente sobreviven en lugares de temperaturas más altas. Es por eso que en los países tropicales, cuando se da la migración de estos vectores, mosquitos, ratas, de zonas más prístinas, zonas más vírgenes, zonas más boscosas, a zonas más urbanas, pueden sobrevivir estos vectores a condiciones de elevada temperatura. Entonces se da la combinación perfecta. Con el cambio climático puede aumentar la temperatura, sin problema el vector consigue sobrevivir, tiene casa en la ciudad, tiene un buen clima para vivir y por consiguiente puede reproducirse
y puede transmitir estos diferentes patógenos al ser humano. Volvemos a repetir, esto se ve muchísimo más en zonas tropicales, en zonas cálidas, pero no quiere decir que no ocurra también en zonas templadas, en zonas más frías. Por eso las enfermedades transmitidas por vectores hoy en día se consideran como de impacto global. Es un factor ambiental a escala global. Afecta a todos los países, a todas las poblaciones presentes en el mundo. Y un quinto factor ambiental a escala global, no menos importante, es la guerra. Hoy en día, los conflictos armados, que pueden incluir armas convencionales, armas nucleares, por más de la prohibición desde las Naciones Unidas del uso de armas nucleares, continúan utilizándose de manera clandestina, o el uso de armas químicas o biológicas, continúa siendo y es hoy en día un factor ambiental global. Existen más de 20 conflictos armados, entre guerras entre naciones, entre guerras civiles entre tribus o entre etnias. En África hay muchísimas dinámicas de conflictos armados y se considera un factor que afecta a escala global. Tal vez el conflicto armado esté presente en un sitio geográfico específico, como Rusia, Ucrania, pero el impacto social y el impacto económico, por sobre todo, va a estar influenciando a todo el mundo. Entonces son 5 estos factores ambientales a escala global: la presión poblacional, el cambio climático, las enfermedades transmitidas por el agua, las enfermedades transmitidas por los vectores y las guerras. Ahora vamos a estar hablando de los factores ambientales a escala regional. Estos factores ambientales a escala regional son los que ocurren específicamente en una región. Nosotros vamos a estudiar los factores ambientales que afectan a la región de América Latina y el Caribe, o que están muy presentes y muy identificados en nuestra zona. Y el primero de ellos es lo que estuvimos hablando cuando también me preguntaste lo de los incendios, la contaminación del aire. En nuestra región, nuestros contaminantes más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, ambos productos de la quema de combustibles fósiles, de los hidrocarburos, óxido de nitrógeno y óxidos de azufre, productos de actividad industrial, y el ozono, que sobre todo se libera del uso de los clorofluorocarbonos, que lo que hacen es estar presente en compresiones de aire, en ciertos aerosoles, y que afectan directamente al oxígeno y generan ozono, lo cual afecta todo lo que es la capa de ozono que se encuentra en la zona sur de América, de lo que es la región de Latinoamérica. Cuando nosotros hablamos del aire limpio o queremos referirnos al aire limpio, estamos hablando de una mezcla de gases. El aire es una mezcla de gases que contiene principalmente nitrógeno, en menor proporción oxígeno, y en proporciones muy pequeñas algunos gases nobles como el neón, el helio, el argón, una pequeña cantidad de metano y también una muy pequeña cantidad de dióxido de carbono. El aire tiene una composición bastante estable cuando es aire limpio, pero el aire limpio ya no lo tenemos prácticamente porque hoy en día, con todas las dinámicas que lleva adelante el ser humano, tenemos ya aires intervenidos o aires antropizados, en el cual se ha adicionado un mayor porcentaje de dióxido de carbono u otros contaminantes como los que estuvimos hablando, óxidos de nitrógeno, óxidos de zinc, aumento del metano. La actividad ganadera aumenta bastante la proporción de metano que está presente y contenida en el aire limpio. Entonces, nuestra problemática bastante regional
es que tenemos bastantes emisiones atmosféricas que alteran la calidad del aire, de origen biogénico o de origen natural, le llaman algunos, cuando tenemos incendios forestales. Se le llama origen natural porque lo que se quema en un incendio forestal es biomasa, es material biológico. Pero el origen de estas emisiones principalmente es el ser humano. O sea, el ser humano en algún momento, por descuido o intencionalmente, es el que origina el fuego y eso da lugar a la quema de toda la biomasa forestal que incide en lo que son los incendios forestales. Y ya luego tenemos las emisiones específicamente antropogénicas, que son aquellas emisiones en las cuales a partir de actividad industrial, a partir de combustibles fósiles en la parte móvil, lo que son vehículos, se liberan ciertos contaminantes al aire que va a verse contaminado por estos diferentes compuestos. Entonces la contaminación del aire va a ser diferente de acuerdo a los países o las áreas de la región. Es diferente la contaminación que tenemos en Ciudad de México a la que puede existir en Buenos Aires o en Asunción, pero el factor ambiental de la problemática de la calidad del aire por contaminación es algo que se vivencia en toda la región de América Latina. Otro factor regional asociado con América Latina es la dinámica de la urbanización. Cada vez más está aumentando o están aumentando las ciudades, las urbes en toda América Latina. Y principalmente las ciudades no planificadas, no elaboradas de acuerdo a un plan de ordenamiento territorial. Entonces pensamos en qué es una zona urbana, y una zona urbana principalmente está definida por unos criterios administrativos. Y se decide definir una zona urbana, aquella que tiene un determinado tamaño poblacional, la que tiene unas funciones económicas diversas, hay actividad secundaria, terciaria en las urbanizaciones, y la existencia de ciertas características de infraestructura que van a definir a una ciudad o urbanización. Si yo tengo calles pavimentadas, si yo tengo asfalto, si yo tengo alumbrado público, si hay presencia de alcantarillado, son características infraestructurales que me ayudan a definir una ciudad. ¿Por qué es un factor ambiental regional el aumento de las zonas urbanas? Porque muchas veces este aumento no está siendo planificado. Como hay tanta dinámica de migración poblacional de áreas rurales a estas zonas urbanas, se empiezan a crear lo que se conocen como áreas periurbanas, cinturones no planificados que se empiezan a instalar alrededor de una ciudad que existía previamente y se crean áreas conocidas como villas o zonas comunales de viviendas que normalmente no planifican el uso del suelo, no son incluso en zonas habitables, como es lo que vivenciamos en zonas de los bañados de nuestro país. La zona de los bañados es una zona de río, es el borde de inundación de la ribera, por lo tanto ahí no deberíamos estar nosotros, el ser humano no debería ocupar esas zonas. Entonces, esa es mucha de la dinámica de la urbanización que se vivencia en regiones de América Latina. Nosotros tenemos un factor ambiental que se asocia con una problemática que es la urbanización no planificada, muy influenciada por ese movimiento migratorio bastante importante de zonas rurales a zonas urbanas. Un tercer factor a escala regional es el transporte. Nosotros también tenemos problemas de transporte en toda la región de América Latina. O sea, la problemática de nuestro parque automotor es tan común en Paraguay como se puede evidenciar en Colombia, en Bolivia, en Argentina están un poco mejor,
Hay algunos países que están en bastante mejores, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, Uruguay, Argentina, Brasil, que tienen, por ejemplo, sistemas de metro, mejores vehículos, pero en sí en América Latina es una realidad la problemática del parque automotor y de la dinámica del transporte, porque no está bien planificado. No hay buena información en cuanto a la información, por lo tanto no se puede hacer una correcta planificación de las formas de transporte que necesitan los países. Muchas veces la cantidad y la calidad de los servicios son precarios. No hay planes integrales de transporte. Esta es una problemática que se vive bastante en Paraguay. Con todo lo que fueron las últimas subas de combustible, habrán visto en la televisión, habrán experimentado las dinámicas de las reguladas de los transportes públicos, así como también todo lo que se relaciona con cortes de ruta que se hicieron para justamente hacerle frente a una problemática mundial que era el aumento del combustible. Y nosotros en Paraguay, ¿cómo tenemos nuestro sistema de transporte? Tenemos una red vial, una red de carreteras que tiene rutas urbanas, tiene rutas interurbanas, están bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y se están arreglando sobre todo las rutas internacionales, la ruta 2 y 7 tuvo una importante mejora en los últimos años, la ruta número 9, la Transchaco también, hoy en día se están construyendo la doble vía de la Transchaco, que se conoce como la ruta de la leche, que busca hacer mejor la comunicación entre la zona del Chaco Central, zona de Loma Plata, zona de las colonias, con la zona urbana del país para la comercialización, o sea, lo que es la zona de la capital, para la comercialización de productos y también para llegar a Bolivia. Entonces, nosotros tenemos en Paraguay hoy en día varias obras adelante de carácter vial vinculado con la mejora entre las comunicaciones interurbanas. Pero en la comunicación urbana, es decir, en los medios de transporte dentro de la propia ciudad, tenemos todavía varias deficiencias. Es por eso que prácticamente hoy en día es casi necesario que las personas cuenten con un vehículo, sea automóvil, sea motocicleta, para poder movilizarse. Nuestro transporte público está siendo todavía muy poco confiable, bastante restrictivo en cuanto al horario, puede llegar, que una persona pueda llegar efectivamente y cumplir un horario de trabajo, por ejemplo. En algunos casos son ómnibus precarios, no tienen las condiciones de la comodidad y la seguridad necesaria para movilizarse. Y es una gran problemática que tenemos. Siempre se dice que el país está mejor. Eh, no sabía que se estaba desarrollando un tranvía. Ojalá se pueda tener una red tipo metro, tranvía, ya que tenemos energía eléctrica. No sabría decirte, no escuché nada, pero voy a preguntar un poco porque sería interesante poder tener un medio de transporte además del transporte público. De hecho, un país que está en mejores condiciones es aquel que efectivamente, aquel en el cual efectivamente la gente puede movilizarse con el transporte urbano para ir a trabajar o para ir a los sitios en los cuales tiene que irse y no tenga que estar recurriendo a el uso de vehículos particulares que vuelve a incidir también en contaminación del aire. No tenemos vehículos, nuestro parque automotor no es del último año, se tienen muchísimos vehículos usados, sobre todo los que vienen de Japón, vienen de Corea. Entonces, eso también hace una combustión más ineficiente que lo que sería un vehículo nuevo, un vehículo que tiene normas europeas. Entonces, como es a lo que puede acceder la población, también son condiciones que inciden en nuestra calidad del aire. Cuando yo no tengo un buen sistema de transporte, esto va a incidir en accidentes. Nosotros tenemos muchísimos casos de accidentes, tanto
de automotores y muchísimo más en cuanto a motociclistas. La segunda causa de fallecimientos en Paraguay hoy en día son los traumas y muchos de ellos, además de los de violencia, tienen que ver con accidentes en motociclistas. También accidentes que involucran a los peatones, porque no hay, uno conduce como a la defensiva en Paraguay, no hay mucha educación vial. Los ciclistas también son muy poco respetados, no hay vías de ciclismo, entonces hay accidentes con ciclistas. Y por supuesto, el transporte incide en la contaminación del aire y cuando hay mucho tráfico, contaminación sonora por el, el mal uso, podríamos decir, de las bocinas. Entonces, el paraguayo también tiene la costumbre de tocar, como se dice, la bocina por cualquier cosa, no solamente en casos de emergencia. Entonces, eso incide también en la contaminación sonora como un efecto del transporte. Y es horrible vivir sobre una arteria principal, sobre una calle muy transitada en hora pico, porque hay un ruido bastante desagradable cuando tenemos esas horas de mayor tráfico vehicular. Y tenemos también como un factor regional el agua y su incidencia en la salud. Aquí no hablamos de las enfermedades transmitidas por vectores que afectan a nivel global, sino hablamos de contaminaciones regionales del agua que se asocian con ciertos químicos que se pueden verter en el agua, se asocian con usos de plaguicidas en zonas rurales, con lo que es el vertido no tratado de aguas utilizadas en actividades industriales que pueden causar malos olores, mala visualización y también alteraciones de la calidad natural del agua, así como exposición a ciertas enfermedades. Entonces, a nivel regional en América Latina, nosotros tenemos muchos vertidos no controlados de viviendas, de todo lo que es la parte cloacal, de industrias al agua, y ese es hoy en día es un factor ambiental, una problemática ambiental que afecta. Y en nuestro país podemos comentar que no todas las ciudades tienen un sistema de alcantarillado y tratamiento posterior de aguas residuales. Entonces, el problema de la gestión del agua, que no solamente acá hablo de agua potable, hablo del uso de toda el agua que usamos en nuestras viviendas, todavía no tienen una correcta gestión. Entonces, a nivel regional, a nivel Latinoamérica, podemos conocer como factores ambientales, problemáticas ambientales, contaminación del aire, urbanización, sistema de transporte y contaminación del agua por vertidos no controlados y no tratados. Y vamos a hablar ahora de ciertos factores ambientales que se dan a escala local. Estos factores ambientales normalmente son aquellos que afectan a recursos naturales que no se dispersan rápidamente. Aquí vamos a hablar sobre todo de afectaciones al suelo. Todo lo que se transmite por aire y agua se transmite mucho más rápido. Eso ya por la dinámica propia del recurso. Lo que está en el suelo se moviliza más lento. Entonces los factores a escala local se van a relacionar mucho con todo lo que tiene que ver con el suelo. ¿Y cuál es un factor a escala local? Los residuos sólidos y los residuos peligrosos. ¿Cómo es la gestión en un país, en una ciudad, en un municipio de residuos sólidos? Es un factor local que afecta a la calidad de vida, tener una correcta gestión de los residuos sólidos, que estos no sean directamente colocados en un vertedero a cielo abierto, sino que puedan estar en un relleno sanitario, que puedan ser debidamente almacenados y mucho más si es que estoy hablando de un residuo peligroso, aquel que por su propia naturaleza tiene una propiedad que le permite poner en riesgo la salud de una persona o al ambiente. Aquí podemos hablar de productos que son inflamables o que son tóxicos o corrosivos o radioactivos.
compuestos químicos, residuos patológicos, compuestos de carácter radioactivo, radiológico, que tienen que tener un tratamiento diferenciado. Normalmente van a pirólisis, es decir, a una quema controlada que no libera humo, para eliminar estos residuos peligrosos. Y los residuos sólidos tienen que ser correctamente gestionados en un relleno sanitario. Estos se consideran de escala local porque la movilidad de la posible afectación de esta dinámica es bastante reducida. Si es en un municipio, bueno, afecta a ese municipio, no se dispersa la problemática de la mala gestión de los residuos sólidos como si se dispersaría una contaminación de agua o de aire. Por eso este es un factor local. Aquí tenemos un vínculo con los residuos hospitalarios, que son principalmente las fuentes, los institutos de salud, son principalmente los proveedores de residuos peligrosos, los químicos, los radioactivos, los que pueden generar una infección de riesgo biológico, como la parte anatomopatológica, el residuo de alguna actividad dentro de una institución de salud, un hospital, o residuos cortopunzantes, o residuos de la farmacéutica, que son aquellos considerados como residuos peligrosos que tienen que ser debidamente tratados. Otro factor a nivel local se vincula con los alimentos, con la seguridad y la inocuidad de los alimentos. Toda la parte alimentaria también se relaciona con el suelo, porque necesitamos del residuo suelo para tener nuestros alimentos vegetales y también para tener los alimentos de origen animal, porque el ganado lo criamos también sobre el suelo. Y cuando hablamos de la inocuidad, estamos hablando que el alimento no cause ningún daño al consumidor, ya sea durante su preparación o durante su ingestión, cuando comemos el alimento. Ese es el alimento inocuo. Y se habla mucho hoy en día de la inocuidad alimentaria en cuanto al uso de pesticidas, por ejemplo, que aquellas verduras, aquellos alimentos que tienen hojas verdes, no deberían usar ningún tipo de químicos en su producción porque pueden quedar en contacto con la hoja y como eso es lo que se consume, puede ser un riesgo potencial a la salud. Lo mismo aquellos vegetales que tienen piel, el pepino, el tomate, una piel fina, no una piel gruesa como podría tener un zapallo, o lo que están bajo suelo como una cebolla. Entonces se habla de evitar al mínimo todo lo que es el uso de ciertos compuestos químicos cuando van a ser de consumo directo estos alimentos. Y la cadena de alimentos hace referencia a todas las etapas por las que pasa un alimento, desde su producción, su procesamiento, su almacenamiento, su transporte y su posterior manejo, donde se tiene que asegurar en todos los momentos que estén en las condiciones óptimas para el ser humano. Y muchas veces, sobre todo en nuestra región, ocurre de que cadena de frío, la leche, está bien en su producción, está bien en su procesamiento, pero en una de esas, con nuestras condiciones de temperatura, en el transporte, en la distribución, se altera la cadena de frío y ya puede llegar con alguna alteración la leche al consumidor final. Entonces, de ahí la importancia a escala local de trabajar y de tener presente la seguridad y la inocuidad de los alimentos. Y un tercer factor a escala local, del cual mucho se habla hoy en día, tiene que ver con la mitigación de los desastres, de poder contar con una planificación de medidas, de qué acciones se van a llevar a cabo si es que ocurre algún tipo de desastre. Y los principales desastres que nosotros tenemos en nuestro país incluyen inundaciones, sequías. Nosotros no tenemos actividad volcánica o no tenemos, por ejemplo, terremotos, que son desastres importantes que pueden ocurrir, pero sí
tenemos varias problemáticas asociadas con, o que pueden estar asociadas con el hecho de que puedo tener una inundación, puedo tener una sequía y tengo que tener un plan de acción, un plan de contingencia. Tengo que poder saber qué hacer en estos casos. Y sobre todo esto tiene que ser una decisión a nivel gubernamental. Hoy en día en Paraguay ya existe la Secretaría de Acción Social, tiene ya planes de desastres, qué hacer ante eventos de sequía, ante eventos de inundaciones, hoy en día con el frío, las dinámicas de los albergues transitorios, que se tienen en cuenta para mitigar todos estos desastres. Entonces, nuestros tres factores a escala local tienen que ver con la gestión de los residuos sólidos y peligrosos, la seguridad y la inocuidad de los alimentos y la mitigación de los desastres que pueden darse en un determinado sitio. Aquí volvemos a decir, hablamos de escala local, entonces puede ser un sitio, un municipio, una ciudad o incluso podría ser un país de acuerdo a la escala a la cual yo esté trabajando o analizando mi realidad. Entonces, con estos conceptos de los cuales hablamos el día de hoy, ustedes van a realizar un análisis de la realidad nacional. Este es un trabajo que yo les voy a dejar a ustedes. Es un trabajo individual en donde cada uno va a elegir un área que conoce y va a realizar un análisis de esa realidad específica local. Desde 6 preguntas. ¿Cuál es la situación de la calidad del aire? ¿Cómo es el sistema de transporte? ¿Cuáles son las características de las viviendas? ¿Tengo vivienda de material? ¿Tengo vivienda provisoria? ¿Cómo son las viviendas? ¿Cómo es la gestión de los residuos sólidos? ¿Hay recolección municipal? ¿Se entierra la basura? ¿Se quema la basura? ¿Cómo se gestionan los residuos sólidos en ese lugar que ustedes están analizando? ¿Cómo saben que los alimentos que se consumen son inocuos? ¿De dónde provienen los alimentos? ¿Se compran en un supermercado? ¿Se compran de una feria? ¿Se compran directamente de un productor? ¿Se consumen alimentos procesados? ¿Se consumen alimentos directos? ¿Se consume leche pasteurizada? ¿Se consume leche directa de la vaca? ¿Cómo es el consumo de los alimentos? Y finalmente, si en el sitio que ustedes están analizando existe algún riesgo de desastre, es una zona en la cual suelen haber inundaciones o sequías, y si conocen algún plan de mitigación, puede ser del municipio, puede ser de la gobernación, puede ser del país, para hacerle frente a cualquier desastre que pueda darse en ese lugar. Entonces son preguntas que ustedes van a responder desde la observación de una realidad, desde su experiencia, y lo pueden presentar en 2 formatos. Ustedes van a elegir. Pueden ser formato imagen, que es video, o pueden ser con fotografías. Ustedes pueden hacer un video de 5 o 7 minutitos en el cual filmen la realidad y expliquen estas 6 preguntitas del lugar que están presentando, o pueden tomar fotografías del lugar, hacer un collage en un PowerPoint con las explicaciones correspondientes a las 6 preguntitas y preparar una presentación, un collage de fotografías. Entonces ustedes van a decidir la modalidad que le guste a cada uno, lo vas a decidir Sofía, lo va a decidir Paz, quieren hacer un videíto, que lo pueden hacer con su celular directamente, o lo pueden hacer como un collage de fotos en un PowerPoint. Eso ya es decisión de cada uno, cómo le parece mejor, cómo les gusta más, para poder hacer este trabajito de análisis de una realidad nacional. Entonces, este lo vamos a ver más adelante. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Ahora escucho si hay algún comentario o alguna consultita, Sofi, de lo que estuvimos hablando. Profe, yo realmente todo claro. El trabajo nomás quería saber si
por ejemplo, una zona rural entraría. Sí, vos podés elegir la zona que más te guste. Ah, dale, profe. Pero nacional, siempre. Sí, 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 nacional. O sea, la idea es que sea nacional como para que ustedes puedan, tiene que ser un lugar al que puedan ir, como para poder tomar fotitos o para poder hacer su video. Puede ser rural o puede ser urbano. Eso ya ustedes, el que les sea factible, lo pueden hacer. Dale, profe, buenísimo. ¿Y esta tarea para cuándo sería? Esta tarea se va a entregar en junio. Se va a entregar el segundo sábado de junio. Hay tiempo para que ustedes lo puedan realizar, pero como está asociado al contenido que digamos hoy, ya les quería estar avisando eh, la tareita que vamos a tener, que es una tareita un poquitito más larga que las lecturas que teníamos para poder ir decidiendo dónde hacer y luego poder elaborar el trabajito. Y esto vamos a presentar en clase, ¿verdad, profe? Sí, esto lo van a presentar en clase. Hay un día en el cual ustedes van a hacer la presentación de sus trabajos. Dale, profe, buenísimo. Súper. Bueno, entonces, una vez más, agradecerte por tu presencia, Sofía, de los días sábados. Esto queda grabado y disponible para que ustedes luego puedan volver a consultar o también para que puedan volver a ver si es que no pudieron estar presentes. Entonces, muchísimas gracias y nos vamos a volver a encontrar el próximo sábado a las 9 de la mañana. Así que a pesar del frío, hoy estuvimos juntos, así que muchísimas gracias por eso y que tengas un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado.